Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Jorge Ignacio Barragán. Jorge Ignacio es reconocido internacionalista. Bueno, bienvenido. Gracias, Manuel Felipe, gracias, Maki. Bueno, menos mal que estás aquí, porque yo te digo, a mí me ponen a hablar de Perú y yo todavía no entiendo qué carrizo es lo que está pasando allí. Entonces cuéntanos, como dicen los españoles, ¿cuál es el follón? Bueno, la verdad es que es impresionante como un país con una crisis política e institucional de tener 8 presidentes en 10 años, su economía sigue creciendo hasta 4% interanual. O sea, la economía no afecta a la política, o la política no afecta a la economía, y las cosas van pasando y vemos que parecía que una elección iba a poder resolver el problema político de la representación de las instituciones peruanas, y terminó más bien agudizando el problema, porque ahora hay grandes denuncias sobre un posible fraude electoral sobre el sistema electoral, o al menos la desconfianza por cómo se dio el proceso electoral, y porque estamos ahorita ya semana posterior de la misma elección y todavía no hay un resultado claro de quiénes van a pasar. Ahora, ¿cómo es el panorama que ha quedado allí para la segunda vuelta, que creo que es ahora en julio, ¿no? Sí, la primera semana de junio. De junio, La primera semana de junio, el 7, va a ser la elección del balotaje, pero podemos ver, por ejemplo, que en este primer resultado la que se sobrevive es Keiko Fujimori. Una vez más. Una vez más, la cuarta vez que pasa. Sí, pero el problema es que ella sobrevive y después se cae al final. Es así, nunca ha ganado en balotaje. Siempre pasa el balotaje, pero siempre pierde en balotaje, porque se genera lo que llaman el antifujimorismo en todo el Perú, y ese voto en contra hace que ella no permita llegar, en este caso, a la presidencia. Entonces ella pasó con un 17%, pasa a la segunda vuelta, sigue siendo como la gran electora en medio de un sistema donde hubo 35 candidatos, claro, y apenas ella obtuvo un 17%. Nada. Y los que están peleando por los otros dos candidatos que pelean menos. Por eso. Los otros dos que están peleando, uno dirá, ¿con qué porcentaje están peleando? Con el 12% están peleando, en este caso, para pasar a segunda vuelta, que es Roberto Sánchez Palomino, que fue ministro en ese momento de Pedro Castillo en su momento, ministro de Comercio Exterior, y el otro es López Aliaga, que es alcalde de Lima, y dos espectros ideológicos completamente distintos. Uno de extrema o de derecha, por así decirlo, y el otro de izquierda o extrema izquierda, por así decirlo. O sea, están a las antípodas ideológicas y también a las antípodas del electorado, porque uno, el voto lo concentra en Lima, López Aliaga, y el otro lo concentra en las regiones como olvidadas de la capital y alejadas de la costa. Pero es que hay otra cosa interesante a destacar, es que no hubo elección, en el mejor sentido de la palabra. Tú puedes decir, en esta elección hubo fraude, en esta elección reconocemos, pero es que no se terminó la elección. Sí, bueno, incluso desde el punto de vista práctico, no llegaban las actas, no se sabían los resultados en provincia. Es decir, el acto electoral fue fallido. Y entonces de recuento y es distinto al famoso fraude electoral que se hace utilizando los recursos del poder. Sí, el tema fue que en el día de la elección no llegaban las papeletas para votar, se hicieron unas grandes colas y unas grandes congestiones. Un desorden electoral. Un desorden completamente, y les ponían dentro de... Hubieron muchas imágenes, ¿no?, muy anecdóticas, que la OMPE, que es como la encargada de realizar la elección, le ponía en los centros electorales un papelito blanco anotado con marcador, decía a las personas: no llegaron las papeletas, tranquilo que no tiene que pagar multa. Se puede ir para su casa. Un poco esas cosas de América Latina, y bueno, que ocurrieron en Perú, son muy folclóricas. Hubo una presión para que se hiciera el proceso el día siguiente. Se abrieron unos centros electorales para el día siguiente, alrededor de 600.000 personas para votar al día siguiente, pero igual, por ejemplo, el candidato López Aliaga dice que más de 1 millón de personas dejaron de votar. Lo que hoy pasa es que la diferencia entre uno y el otro es de 1%. Roberto Sánchez Palomino, en este caso, está pasando por una diferencia de 14.000 votos con López Aliaga, pero todavía faltan por contar alrededor de 77 actas, pero hay 5.600 actas que tienen que entrar, en este caso, en revisión por posibles errores. Entonces, va a haber 2-3 semanas más en desastre electoral. Ahora, el balotaje ya es como el último escalón, pues, ¿no? Es así. Ahí se decide. Entonces, los peruanos tienen que valorar muy bien cuáles son qué ofrece cada uno de los candidatos. O sea, qué Perú se tiene en el panorama, si gana uno o gana el otro, para poder tomar su decisión.
No. Entonces eso es bueno también que tú nos lo aclares a nosotros, Sí. porque tú dices, hay uno de extrema izquierda, uno de extrema derecha. La Keiko parece que estuviera en el medio como su papá, que salió de una especie de... Fue una especie de cosas que se sacaron de la manga para que no... Para que él no era... Él era un hombre más bien de centro, pues, ¿no? Y entonces no sé si la hija está en la misma onda. Sí, un poco se le pone el espectro a la derecha por las medidas económicas y la forma de gobernar, ¿no? La manera fuerte y férrea de gobernar, autoritaria, ¿no? O dura, en este caso. Pero ella se hace ver más acá, más de centro derecha, porque el candidato de López Aliaga, bueno, es un candidato muy parecido a los candidatos que han salido en América Latina y que vienen de una corriente o con unas posiciones muy fuertes de conservadurismo, muy fuertes con respecto a también elementos de la teoría de conspiración o cosas por ese estilo, y un discurso muy polarizante, en este caso López Aliaga. Y bueno, el candidato en este caso que representaba o trató o intentó representar el electorado de Pedro Castillo, le sorprendió a todos, representa ese Perú como que todavía no se ve, o ese Perú fuera de Lima, que todavía no se ve representado en el sistema político peruano. Y él logró encauzar esa votación para lograr o la posibilidad que él pase a segunda vuelta. Entonces, pareciera que el balotaje va a ser entre Keiko Fujimori y, en este caso, Roberto Sánchez Palomino, repitiendo un poco lo que fue la elección entre Pedro Castillo y Keiko Es Fujimori. cierto que hay que recordar lo que fue lo de Pedro Castillo. En ese escenario electoral tan complicado, Pedro Castillo, cuando se lanza de candidato, no se conocía en Lima. Y hizo todo una protesta porque apareció un tipo más como campesino, con su sombrero, con Maestro, todo. maestro rural. Maestro, sí, pero apareció con su sombrero, no se conocía en Lima. Ganó de calle en Lima la primera vuelta. Fue la segunda vuelta y todo el mundo preparado, aquí no puede pasar este tipo. Y les ganó la segunda vuelta. Y todos estos factores que han decidido ahí tuvieron que admitir su presidencia. Una vez que está en la presidencia, por supuesto, le aplican, porque en Perú no gobierna el Estado, la presidencia, sino el Congreso Nacional, una minoría convertida en mayoría que de alguna manera maneja Keiko Fujimori. Es así, la mayoría que la se va, maneja que, Keiko. que se va alternando y que inventó un delito para deponer presidente que se llama fragancia moral, que no existe. Inventaron un delito y se lo aplican a todo presidente, independientemente de lo que haga. Bueno, se lo han aplicado una Se lo han cantidad, aplicado no a nada más todos. a él. Bueno, todos. en consecuencia, ese cuadro tiende a complicarse, porque Ahora, se está a lo- reproduciendo a lo lo- que pasó con Castillo a lo mejor. Ojo, ¿no? A los peruanos como que les gusta ese tipo de sorpresa, porque también uno así que no se conocía, fue una sorpresa, fue el papá de Keiko, Sí. Alberto Fujimori. Sí, sí, sí. Que era una cosa que venía a cambio, ¿cómo era que se llama? A cambio, no sé qué, el movimiento de él. Y de repente, ¡blum!, gana el señor y arrasa con todo lo demás. Un poco Entonces- lo que pareciera, ¿no? Que pareciera que esta es la cuarta, va a ser la vencida para Keiko, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Bueno, porque viendo los candidatos que más o menos sacaron unos porcentajes importantes, entre 8 a 10%, y el tipo de propuesta que daban, son más cercanas a Keiko que lo que pueden llegar a ser cercanas a Roberto Sánchez Palomino. Se presupone que todo lo de Aliaga se le va a sumar a Keiko. Y se presupone que, por ejemplo, hay otro candidato, ahorita se me va Jorge Nieto, que es el que también está peleando para entrar a segunda vuelta, que queda de cuarto, también tiene un discurso muy cercano a lo que puede representar Keiko. Lo que pasa con Keiko es el apellido que genera mucho valor y entusiasmo en un sector de la sociedad, pero mucho rechazo en otro sector. Y lo que ha ganado es que este rechazo sea mayoritario, porque Keiko se ha moderado y sigue siendo una política, o la política del sistema político peruano. La gran política del sistema político peruano es Keiko Fujimori. Exacto. Es la que ha consolidado un partido, es el partido con la fuerza y la bancada más grande ya desde hace años, de varias, en este caso, congresos peruanos. Entonces termina siendo ella realmente una política del sistema que no ha logrado entrar a la presidencia. Ahora, vamos entonces a hacer un poquito de ejercicio de futurismo. ¿Tú cómo ves a Perú dependiendo de quién gane? Bueno, es un poco complejo porque al final, en esa perspectiva y en ese choque de poderes, ¿no? Yo creo que la única que podría lograr en ese choque de poderes que hay entre el Congreso, muy bien decía el doctor, que
la fuerza de Keiko en el Congreso para hacer vacancias a los presidentes, lo ha Claro, hecho él habría su partido político. facilitar la cosa. Y el partido político de ella en su momento ha hecho, en este caso, acuerdos políticos con el partido político que llevó, por ejemplo, a Pedro Castillo al poder, para sacar a Pedro Castillo. Tú sabes, realmente ella no es que, o sea, ha jugado con todos los espectros de los partidos políticos del sistema. Yo creo que ella tenía la capacidad de liderazgo y el partido, siendo la primera bancada más grande dentro del Congreso, para tener la capacidad de que al menos su legislatura termine y llegue a feliz puerto, ¿no? Ahora, eso La tal culmine. vez, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, tal vez es lo que más convendría, pero no necesariamente lo que va a pasar. Exactamente. Obviamente, ¿no? Porque el problema es que si gana la extrema izquierda, tú sabes lo que es la derecha en esos países. Sí. Si gana la extrema derecha, también sabemos lo que es la izquierda en América Latina, no solamente ahí. Y entonces, para no tener un desaguisado mayor, tal vez lo importante sería una persona que tuviera la fuerza del Congreso, pero al mismo tiempo una mentalidad que no fuera extremista, pues. Sí, Pero el otro la factor que autoridad está ahí- política. ¿no? Exacto. Hay un presidente sin autoridad política, lo que vamos a repetir los mismos Pero ciclos hay un que hemos visto factor ahí, anteriormente. un factor que ha gravitado en todo esto, que es, digamos, la protesta social, la inestabilidad social que se ha expresado en todo, independientemente de la orientación del presidente. Sin duda, Porque tiene que ver con la propia realidad geográfica, digamos, y poblacional de Perú, ¿no? sí, hay un problema de, como comentaba desde el principio del programa, hay un problema de representación política en el Perú. En este caso, la hiperfragmentación de partidos políticos y de candidatos ha hecho que haya este choque institucional entre el Congreso y el Ejecutivo, y también una sensación de la gran mayoría de las personas de las provincias con respecto a necesidades de servicios públicos y a los alrededores de Lima, que evidentemente no se ven representados en el crecimiento económico, y son una de las cosas que más reclaman, y ha existido durante estos procesos de turbulencias entre el Congreso y el Ejecutivo diferentes explosiones sociales. Recordamos una con Martín Vizcarra en su momento, cuando era el presidente, la gente salió a las calles y eso llevó también a su destitución. Recordemos que también con Pedro Castillo, la gente que votó por Pedro Castillo después de su destitución salió a las calles. Y sigue Ahorita saliendo. en los cambios que existieron, los últimos cambios, el último presidente que puso Yeri, el último presidente que se puso después de Dilma, no, discúlpenme, de Boluarte, salieron un pocotón de escándalos sexuales, de tráfico de influencia, De todo tipo. donde la gente volvió a salir a las calles porque no se ve representado en el sistema. Y cuando, por ejemplo, hace una primera vuelta con 35 candidatos, te podrás imaginar, es verdad, la bancada más grande es la de Keiko, pero la cantidad de partidos, estamos hablando alrededor de 8 a 10 partidos que entran con fuerza dentro del Congreso, con bancadas que pueden negociar. Bueno, o sea, sí, es una que pueden cambiar hiperfragmentación, que pueden cambiar el panorama. mayorías dentro Pero del es que lo Congreso. demuestra, 33 candidatos presidenciales. Exacto, esa es otra. Dios mío, qué horror. Bueno, aquí hay que compadecer, aunque también debe ser corresponsable de todo este desaguisado electoral, al organismo electoral, porque hay que ver Que no esa existe, se responsabilidad. comprobó que no existía. Por eso, entonces, yo no sé cómo va a ser ese balotaje. Vamos a ver, ojalá que resuelva el problema, porque El gran problema de las desconfianzas hacia el voto y las desconfianzas hacia las instituciones se agudiza. Sí. Y eso es el principal elemento que va a quedar después de esta elección, sea cual sea el sí que resultado. perturba. Entonces hay desconfianza al Congreso, hay desconfianza al Ejecutivo. Ahora los peruanos van a tener desconfianza al órgano electoral, que no pasaba antes. Eso va a ser un elemento que va a profundizar y va a ser mucho más complejo su crisis política. Claro. Bueno, muchísimas gracias. 1.000.000 por haber estado aquí con nosotros comentando este tema tan de actualidad. Ya estaremos muy pendientes de lo que pase y vamos a la pausa.